Gracias, hermano John. Qué tremendo, mis queridos hermanos, cuando realmente creemos lo que le decimos al Señor. Él hace, Él obra. Y Él está aquí, como lo decía esta alabanza. Todos hemos llegado acá quizás con alguna necesidad, con algún problema, con alguna complicación. Y es parte de la vida. Es parte de lo que nos corresponde, es parte de lo que nos toca. Pero Dios siempre tiene la respuesta. Dios siempre tiene algo que decirnos. Dios siempre tiene algo que hacer en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ver hoy día un poquito. Mis queridos hermanos, hoy día partimos con la carta, ¿cierto?, a Efesios. Vamos a ver el capítulo 1. Y fíjese que el título de esta predicación se llama Identidad. ¿Por qué? Porque fíjese que hoy día, en el mundo en general, hay un problema justamente con este concepto, identidad. Y lo vemos, ¿cierto?, porque hoy día hay una diversidad, ¿cierto? Por ejemplo, si lo hablamos de géneros. Para el mundo hay un universo de géneros. A tal punto que ya algunos no saben si son personas, se sienten animales. Un hombre quiere ser mujer, una mujer quiere ser hombre. Un hombre no quiere ser nada, una mujer tampoco. Y eso ha sido un daño que ha ido haciendo el enemigo a través del tiempo en romper la identidad de las personas, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. ¿De qué otra manera podría atacar el enemigo que destruyendo quienes somos? Y es importante entender ese concepto de identidad, porque fíjese que es algo que Pablo quiere reforzar a través de esta carta en los Efesios. Es un capítulo muy bonito, muy nostálgico. Hace viajar mucho en las cosas importantes, en la persona importante y quién es el más importante. Así que, mis queridos hermanos, vamos a darle lectura, ¿cierto?, al capítulo completo, y después vamos a ir desglosando algunos puntos en particular. Amén. Lo vamos a leer en la versión de Reina Valera, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Para poner un poco en contexto de esta carta, ¿cierto? Ya vemos y sabemos que es Pablo quien escribe, ¿cierto?, a Éfeso. Y resulta que Éfeso era una ciudad importante romana, ¿ya? Actualmente sería lo que es la actual Turquía, ya por ahí estaba Éfeso, era un lugar también estratégico para comercio, ya que tenía salida al mar y entrada hacia Asia Menor. Entonces el tránsito de personas era grande. Se estima más o menos que en aquel lugar habitaban personas entre 250.000 a 500.000. La mayor cantidad de datos llegan a acuerdo que aproximadamente siempre estuvo cercano a las 500.000 personas las que vivían en aquel lugar. Ya, o sea, era un lugar con hartas personas. Yo estuve buscando un poco, no sé si es un dato muy certero, pero por ejemplo en Talcahuano dice que son alrededor entre 150.000 y 170.000 habitantes. O sea, imagínense la cantidad de personas que vivían en Éfeso. Al ser un lugar estratégico comercial, también lo hacía algo multicultural. Llegaban personas de distintos lugares, por lo tanto se veía harto extranjero dentro de la misma ciudad, por ejemplo. Era normal, por ejemplo, que en los lugares de comercio hubieran personas que hablaran distintos idiomas, ¿cierto? Venían de distintas localidades y se reunían en un punto en común. Además, en Éfeso era conocido en aquel tiempo por un templo construido a Artemis, ¿ya? Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y por lo tanto también era un punto de peregrinación grande, ya, porque se rendía culto a esta diosa y llegaban personas de distintos lugares, ¿cierto?, a aquel lugar. Por lo tanto, vemos que la cultura en general era muy diversa, muy rica y harto tránsito de personas. Pero resulta que en aquel lugar, así como cada cultura tiene sus propias creencias, religión, y se van estableciendo de aquella manera, ¿cierto?, la palabra de Dios llega a aquel lugar y se establece una iglesia en aquel lugar. Y la iglesia comienza a crecer. Cuando vemos y leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Pablo primero tuvo un viaje corto y luego tuvo un gran tiempo en Éfeso. 3 años aproximadamente. Y si estuvo ese tiempo determinado, podemos ver que había una importancia, que era importante, valga la redundancia, para Pablo levantar una iglesia en aquel lugar, estar en la iglesia en aquel lugar, discipular a la iglesia en aquel lugar y estar atento a lo que sucedía para que la palabra de Dios se siguiera predicando de manera sana. ¿Qué es lo que enfrentaban todas las iglesias, Señor, del primer tiempo, ¿cierto? Las iglesias del Señor en el primer tiempo. Vemos que enfrentaban a los falsos maestros, ¿cierto? Aquellos que se convertían también, como en todo lugar y pasa en este tiempo, muchas veces cuando recién nos convertimos, cuando recién aceptamos al Señor, cuando estamos en un proceso de crecimiento espiritual, muchas veces nosotros también queremos imponer nuestros términos. No, yo al Señor le adoro de esta manera, porque yo quiero hacerlo así. Yo no voy a orar porque no me parece, y oro en la iglesia y así. Y algunos traían prácticas paganas que las querían introducir dentro de la iglesia. Resulta que en este entonces se dice que Pablo estaba preso en Roma. Y sin embargo escribe esta carta. Y en este primer capítulo que leímos,
haciendo un resumen muy general, Pablo lo primero que comienza hablando a la iglesia en Éfeso, fíjese que es del plan de salvación. Pablo lo primero que quiere hacer con los creyentes en Éfeso, porque la carta dice, les escriba a los creyentes en Éfeso, es escribir el plan de salvación. Y fíjese que Pablo, desde el versículo 3 en adelante, él da gracia a Dios. Comienza dando gracia porque se levantó una iglesia en aquel lugar, porque los oídos se estaban abriendo al mensaje del Señor, porque la palabra del Señor estaba impactando corazones, y daba gracia por los creyentes que ya estaban. Luego Pablo, desde el versículo, por ejemplo, 3 y 4, que se los voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual, que nos permite hacer un poquito mejor comprender de manera más actual lo que dice así: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Lo primero que Pablo le está diciendo a los creyentes es que ellos están en aquel lugar porque Dios, desde la creación del mundo, ya lo tenía en su plan. Y está dando principios básicos, muy básicos, pero fundamentales, que todo creyente debe tener en claro cómo es el plan de salvación de Dios. Y debemos entender que si nosotros en algún momento de la vida hemos llegado a este lugar, o nuestra vida cristiana partió a nuestro lugar, pero en el momento en que le hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, estaba en los planes de Dios desde la creación del mundo. Nada pasa por casualidad, mis queridos hermanos. Y eso es lo que Pablo es lo primero que quiere reforzar con los creyentes en Éfeso. Que nada pasa por casualidad. Todo es un plan de Dios para con nuestras vidas. Versículo 5. Dentro de este plan divino del Señor, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. En Jesucristo, mis queridos hermanos, nosotros comenzamos a tener la entrada con el Padre para ser hijos de Él. En el plan de Dios, desde la creación del mundo hasta hoy, como le decía, nada fue casualidad. Y ahí vamos a ir viendo, porque Pablo escribe de una manera muy estratégica y de una línea muy particular este primer capítulo. Pero son cosas, como les decía, que son fundamentales que nosotros lo entendamos, porque de esa manera vamos a ir viendo la importancia, el amor que Dios ha tenido por nuestras vidas y cómo Él ha hecho cosas por nosotros cuando nosotros pensamos que Dios está lejano y no nos escucha. ¿Por qué Dios tenía este plan? Versículo 6. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su Hijo amado. Este plan que Dios ideó para salvación de la humanidad y de las personas, lo hizo por amor. Y lo hizo para que cuando nosotros entendiéramos el plan que fue revelado a través de Jesucristo, nosotros le alabemos por el amor que Él nos tuvo primero. Se va dando cuenta que ya el enfoque que le va dando Pablo nos va sacando un poco de mirar las bendiciones y centrarnos más finalmente en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Pablo nos está guiando a Éfeso y a nosotros hoy día
a que miremos lo que Dios ya ha hecho por nuestras vidas. Porque lo que Él ha hecho ya es más grande de cualquier cosa que Él pueda hacer hoy. Y eso cambia la perspectiva de los creyentes. Versículos 7 y 8. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. A través de la muerte de Cristo todos tenemos salvación y el perdón de nuestros pecados. Aquí no hay méritos, mis queridos hermanos. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. Simplemente arrepentirnos de nuestros pecados a través del convencimiento que nos da el Espíritu Santo para que Dios obre en nuestras vidas. Esto es por gracia. Esto es por el amor que Dios le tiene a usted, que me tuvo a mí y que le tiene a los que llegarán, a los que han de venir y a los que ya han partido. Todo parte desde el amor de Dios por la humanidad. Versículo 9. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Inicialmente, cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos a un Dios, ¿cierto?, trabajando con el pueblo del pacto. Y hasta ahí se sabía que vendría un Mesías. Por ahí vemos ciertos pasajes mesiánicos. Pero finalmente, ¿cuándo ya se revela este plan? Justamente con la muerte, crucifixión de Jesucristo y la resurrección de Él. Ahí es cuando este plan ya es revelado completamente, la intención que tenía Dios para con todo el mundo. Ya no solamente con el pueblo, sino para con todo el mundo. Y ahí entramos nosotros. Y fíjese lo que dice el versículo 10. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y frente de ellas pondrá, en esta versión dice, como jefe a Cristo. Mis queridos hermanos, este plan podría sonar que es pasado, pero el plan sigue vigente, porque el plan no ha terminado con la muerte, crucifixión y resurrección del Señor. Ahí se pagó el precio de sus culpas, de las mías, de nuestros pecados. Se pagó el precio de nuestra salvación. Y esa era una parte del plan. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, a la espera de volver por el pueblo que le alaba, por el pueblo que vigila, por aquellos que procuran mantenerse fiel, alejados del pecado, disfrutando de la presencia del Señor, como lo hacemos hoy en este culto. Pero sin embargo, ¿qué es lo que busca Pablo en estos primeros 10 versículos con la congregación de Éfeso? Fíjese que Pablo busca reforzar y recordar a los creyentes que Dios es quien por amor envió a su Hijo a darnos salvación y dar cumplimiento a su plan perfecto. Era necesario en Éfeso, mis queridos hermanos, reforzar los cimientos del cristianismo. Era necesario. ¿Por qué? Porque, como les decía, al tener una corriente social multicultural, al igual que hoy, los creyentes, al abrir sus oídos a otras corrientes, estaban muy susceptibles a escuchar mensajes equívocos. Al no saber cuál es nuestra identidad como cristianos, desde dónde venimos, cómo nos hacemos hijos y por qué sucedió todo esto, estamos muy vulnerables a caer bajo corrientes que nos lleven a perdición. Y hoy en día, mis queridos hermanos, es mucho más peligroso que antes. Porque fíjese que veía un mensaje el otro día donde decía, antes, para escuchar un mensaje satánico, diabólico, cuando nos decían, había que colocar un cassette en una radio y escucharlo hacia atrás.
Y hoy día usted lo escucha en YouTube, lo escucha en Spotify, en una micro, en la radio, en una emisora favorita, en un canal de televisión, en TikTok y plataformas varias. Mensajes claros en contra de Dios, mensajes claros en contra de la iglesia y aún más, predicadores osados que sin ningún tapujo dan falsas enseñanzas. Y el oído está presto. Si no entendemos nuestro fundamento como hijos de Dios, estamos muy, como le decía, vulnerables a caer en lo mismo, a desviarnos, a perder la salvación. Incluso si no estamos preparados en oración, en palabra, en conocimiento, podemos ir confiando en que nos vamos a ir al cielo, pero vamos derecho hacia el infierno. Y es lo primero que quiere reforzar Pablo con Éfeso, los fundamentos de quiénes son. Versículo 11, fíjese lo que dice: por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, con quien se llevaba a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. En primera instancia, mis queridos hermanos, Dios estaba llevando un plan con un pueblo, y era el pueblo del pacto, y todo el resto estaba fuera, si lo llevábamos técnicamente como estaba sucediendo. ¿Por qué quiero hacer este alcance? Porque con la crucifixión y resurrección de Cristo, nosotros tuvimos parte, los gentiles, los que no éramos del pacto. Y mis queridos hermanos, cuando le daba este análisis al plan de salvación del Señor, me movía un poco el corazón, porque le daba más valor a lo que Dios hizo por nosotros. Porque, mis queridos hermanos, al saber que a lo mejor no éramos parte de este plan, y a través de Jesucristo después esto se extiende a toda la humanidad, le agrega más valor a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso partí diciéndole que Pablo lo que busca un poco es mostrarnos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, y de esa manera ya nos vamos dando cuenta que es mayor a lo que Dios puede hacer en este tiempo. Si Dios ya ha salvado nuestras vidas del pecado y la condenación, mis queridos hermanos, por mucho que venga una enfermedad, por mucho que vengan complicaciones, por mucho que vengan distintas situaciones, Dios siempre nos dará una salida en base a su voluntad. Para Dios no hay impedimento, para Dios no es imposible. Dios ya hizo posible lo imposible. Dios ya ha hecho el milagro más grande que podía hacer en nuestras vidas. Pero sin embargo, nosotros vivimos sin recordar el valor del sacrificio que hizo Dios en la cruz. Nosotros hoy, quizás por fuerza de la costumbre, vemos esto como casi una obligación de Dios con nosotros. Y como les decía, esto no es mérito, esto es gracia. Dios lo ha hecho por gracia en nuestras vidas. Simplemente Pablo quiere que los creyentes entiendan que están en el camino correcto y que no pongan su atención en las influencias del mundo, como les decía hace un momento. Que entendamos que estamos en el camino correcto. Como lo diría Lucas, que no coloquemos la mano en el arado y miremos hacia atrás. Mis queridos hermanos, el amor que Dios ha tenido por nuestras vidas debe ser
lo suficientemente valorado por nosotros para que no queramos volver atrás. Si en alguna oportunidad se le ha pasado por su mente, por su cabeza, yo hacía una reflexión y me daba cuenta de un error que había cometido involuntariamente. Porque en más de alguna conversación, ¿y por qué se lo digo involuntariamente? Porque de repente en conversaciones ha salido, no, ¿sabes qué? Hace varios años atrás yo estaba mejor que ahora, porque tenía quizás una mejor situación económica, porque tenía otro puesto de trabajo, porque a lo mejor tenía otras amistades, porque lo pasaba de mejor manera. Pero el presente, cuando lo entendemos, ¿qué es lo que ha hecho Dios por nuestra vida? ¿Y dónde nos tiene hoy? Mis hermanos, por eso le digo, lo que yo estaba diciendo era completamente un error. Porque Dios siempre nos llama hacia adelante. Y justamente hacia adelante, avanzando, fue donde Dios fue cambiando las situaciones. Donde fue sacando la angustia, donde fue sacando la desesperación, y la fue cambiando por paz, por tranquilidad, por gozo. Las necesidades a lo mejor estaban, pero Dios estaba en medio, tomando el control de todo. Y es parte muchas veces del plan del Señor, y nosotros debemos entender. Versículo 15. Del 15 al 17 dice: me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús, y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando, y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Pablo en este punto, mis queridos hermanos, está orando. Ya Pablo, luego de escribir en este momento, está intercediendo para que el Espíritu de Dios esté en los creyentes de Éfeso. ¿Para qué? Porque Pablo entiende y sabe que un encuentro con Dios cambia las cosas. No era suficiente entender el plan de salvación, amar al Señor por lo que Él ya había hecho, sino que era necesario vivir conectado con Dios, tener un encuentro con Dios, porque eso sería lo que terminaría de fundamentar quienes somos en Dios. Qué tremendo, porque Pablo lo que está buscando a través de la carta y este relato, al querer pedirle a Dios que cada creyente tenga un encuentro con el Señor, harían de que pasara la iglesia en Éfeso a tener asistentes regulares, a creyentes fieles que llegaran a la iglesia buscando la presencia de Dios. Un encuentro con Dios haría de que cada culto las personas llegaran anhelando sentir la presencia de Dios y no una característica de Dios. Y eso es lo que debería pasar en nuestras vidas, que en primera instancia nosotros anhelemos la presencia de Dios, que busquemos la llenura de su Espíritu Santo y no una característica de Dios. No que viniéramos simplemente motivados por el Dios sanador, por el Dios restaurador, por el Dios que provee, sino que Pablo está buscando que amemos al Señor, porque como lo dice la palabra de Dios, lo demás viene añadido. Lo demás viene por añadidura. Dios dice: confía en mí y Él hará. Y Él hará bajo sus propósitos. Pero lo que debemos buscar, mis queridos hermanos, si no lo hemos tenido hasta acá, es un encuentro con Dios. Es un encuentro genuino con Dios. Un momento que impacte nuestras vidas. Un momento que nos haga entender y decir que no queremos volver atrás, porque nos extendemos hacia adelante, como decía Pablo. Un momento en el que entendamos de que no necesitamos nada más que Dios. Se dará cuenta que cuando nos damos cuenta de que cuando no necesitamos nada más que Dios,
Ya las preocupaciones económicas no están. Ya los miedos a la enfermedad a lo mejor no desaparecen, pero no toman el control de su vida. Que cuando tenemos un encuentro con el Señor, aunque la barca se mueva de lado a lado por la tempestad, mantendremos la calma como Jesucristo cuando dormía en dicha barca. Y es eso lo que Pablo está llevando y guiando a la iglesia en Éfeso. Y es a eso lo que la palabra hoy día nos llama. A entender que hay un plan divino, que es por amor, pero que lo importante y lo que cambia nuestras vidas es un encuentro con el Señor. Y eso es lo que nosotros deberíamos buscar, mis queridos hermanos. Un encuentro con Cristo haría que los creyentes amaran a Cristo por quien es y por lo que hizo, y no por las bendiciones que Él puede otorgar. Un encuentro con Dios hará que un creyente siga buscando de Dios a pesar de las circunstancias. Fíjense que Pablo tuvo un encuentro y se convirtió en apóstol y misionero. Tuvo viajes misioneros. Enfrentó oposición, persecución, sufrimiento, pero también experimentó el crecimiento de la iglesia. Pablo enfrentó sufrimiento y persecuciones, mis queridos hermanos. Cuando leímos la segunda carta de Corintios, ¿cierto? En un momento detallamos todo lo que él pasó. Y llega a ser impresionante todo lo que soportó. Incluyó azotes, golpes, naufragios y peligro de diversas índoles. Un encuentro con Cristo hizo que Pablo, fíjese, participara en el concilio de Jerusalén, en donde se discutió sobre la circuncisión y la inclusión de los gentiles en la fe cristiana. Esto fue crucial para la expansión del evangelio, ¿cierto? Y nosotros hoy día podamos estar reunidos en este lugar. Un encuentro con Dios hará que la relación con Dios no se base en las influencias y corrientes de este mundo. Un encuentro con Cristo afirma su identidad en Dios. Hace entender que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nos hace comprender que Dios está por sobre todas las cosas. Es más, mis queridos hermanos, Cristo tuvo que morir por el precio de nuestros pecados, bajo la voluntad del Padre, y hoy se encuentran en una morada celestial a la espera de la instrucción para volver por su pueblo, que hoy, como en esta tarde, adora, canta, honra y reconoce como Señor y Salvador. Fíjese lo que dice el versículo 18 al 21. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo, dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo los que existen en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Un encuentro con Cristo no solo haría que las personas fueran más fieles, sino que nos hará entender con claridad quién es Dios y cuál es su poder. Fíjense que aquí enumeré un par de cositas para que no se me olvide. El poder de Dios creó el mundo desde la nada. El poder de Dios, por ejemplo, le concede a Sara ser madre siendo estéril. El poder de Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. El poder de Dios abrió los mares. El poder de Dios encendió fuego en un altar lleno de agua.
el poder de Dios alimentó y restauró a un profeta que deseaba su propia muerte. El poder de Dios concibió el embarazo de una virgen para traer al Mesías a la tierra. El poder de Dios resucitó a Jesús, dando cumplimiento a su plan y promesas. El poder de Dios ha hecho milagros en este tiempo. El poder de Dios hoy nos tiene reunidos escuchando su palabra. El poder de Dios será el que te sostenga hasta tu último suspiro si te mantienes fiel y si crees que Cristo, y si es que Cristo no viene antes, perdón. Será el poder de Dios. Entonces, cuando entendemos el plan de salvación, que Dios lo ha hecho por amor, cuando tenemos un encuentro con Cristo, que al tener un encuentro como lo veíamos, como un ejemplo que lo tuvo Pablo, nos haría avanzar sin importar las circunstancias, enfermedades, situaciones, conflictos y todo lo que nos sucede a diario. A pesar de todo, nos haría seguir igual. Y sin embargo, de esa manera podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Ese poder, mis queridos hermanos, que levantó a Jesucristo de la tumba. Ese poder que ha llevado un cumplimiento a pesar de todo. Han intentado hacer de todo para desaparecer el mensaje de Dios. Y sin embargo, el poder de Dios tiene vigente el plan, se continúa la predicación y será así hasta la venida del Señor. Pero debemos entender estos principios fundamentales, que es lo que Pablo le está diciendo a Éfeso. Versículos 22 y 23. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Cuando Pablo hace referencia a que Cristo es la cabeza, aquí podemos hacer dos interpretaciones, mis queridos hermanos. La primera, la figura de decir de que alguien es la cabeza, ¿cierto? Es porque es la máxima autoridad. Y eso lo podemos ver reflejado porque en un cuerpo, por ejemplo, humano, que estamos en nuestros pies, la cabeza viene siendo el lugar más alto desde la tierra. Pero también hay otro punto particular, porque no es simplemente una señal de dominio. Jesucristo está a la cabeza de este cuerpo y el cuerpo somos nosotros. Pero ¿por qué Cristo debería ser la cabeza de este cuerpo? ¿O por qué la iglesia al revés? ¿Por qué este cuerpo no tiene autonomía? ¿Por qué este cuerpo no se puede mandar solo, por ejemplo? Porque nosotros, siendo seres finitos, jamás vamos a comprender quizás a un Dios infinito. Hay cosas que muchas veces nosotros no le encontramos explicación. Pero sin embargo, en la voluntad de Dios, todo es perfecto. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Fíjense que cuando empezaba a buscar un poco sobre la cabeza, yo quería saber y determinar bien cuál era la función de la cabeza en el cuerpo. Y mientras buscaba información por aquí y por allá, encontraba, por ejemplo, que en la cabeza está el cerebro. Y en el cerebro, ¿cierto?, va recibiendo las señales y estímulos que recibe desde el exterior. El cerebro va recibiendo, por ejemplo, la información cuando yo coloco mi mano aquí a través del tacto. Puedo saber que esto es una superficie bastante lisa, que está tibia relativamente con el calor. Y sin embargo, cuando lo miro, también recibe información y sé el color aparte de esto. Y me hago el volumen. Entonces por la cabeza van recibiendo información el cuerpo. A través de la vista, de los oídos. Incluso por la nariz, los olores, la boca, el gusto. Entonces, desde ahí empieza a recibir información. Y de esa manera el cuerpo se comporta. Porque muchas veces a través incluso de la información que yo recibo, puedo estar relajado quizás como lo puedo estar acá, tranquilo. Porque es un lugar que a lo mejor no hay peligro. Pero saliendo de la calle quizás
en un lugar oscuro, solo, mi cuerpo se comienza a comportar más alerta, estar más atento. Si viene alguien caminando atrás, si viene alguien por allá, qué es lo que hay más adelante. Entonces, como se van recibiendo estas señales, es en la cabeza, ¿cierto?, donde se procesa esta información y el cuerpo se va comportando según la señal que recibe de la cabeza. Ya más técnicamente estamos hablando del sistema nervioso central de nuestro cuerpo. Pero ¿por qué quería hacer esta analogía un poco? Usted decía, ¿qué podría venir esto a lo que estamos predicando? Porque fíjese que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, la iglesia se debería ir comportando, en base a las señales y las instrucciones que nos va dando Cristo. Pero muchas veces el cuerpo sufre de algunos trastornos que le pasan donde tiene movimientos involuntarios, donde el cuerpo hace o cumple una función que la cabeza no le dio. Y eso sabe que también pasa dentro de la iglesia. Porque afuera hay algunos, cuando hemos conversado, que están dañados por algún golpe que recibieron del cuerpo, que se sienten dolidos por un movimiento que hizo el cuerpo y que provocó un desprecio o un desaire, y están alejados de donde deberían estar. Pero cuando lo entendemos de esta forma, el llamado justamente, si son esas las situaciones que a lo mejor en algún momento nos han provocado algo en nuestras vidas, es a mirar la cabeza del cuerpo. Porque cuando levantamos nuestra mirada y no, por ejemplo, la dejamos en un brazo, que fue lo que nos golpeó, y miramos la cabeza, nos damos cuenta que los ojos nos siguen mirando con la misma compasión y amor que el primer día. Nos damos cuenta que los oídos de la cabeza siguen estando atentos para escucharnos. Nos damos cuenta que de aquella boca siguen saliendo las palabras de amor. Confía en mí. Y cuando nos damos cuenta de eso, podemos determinar efectivamente que la cabeza está dando la instrucción para seguir abrazándonos como el primer día. Para decirnos, como dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis queridos hermanos, si se dan cuenta, en este primer capítulo hemos dado un viaje por el plan de salvación, por lo que algún día movió nuestro corazón y nos hizo arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador. Pero Pablo quiere llevar a la iglesia porque sabe que está, como les decía, vulnerable a sufrir de las corrientes de este mundo. Por lo tanto, estaba segurísimo, tal como le sucedió a él en su vida, que un encuentro con Cristo lo cambia todo. Y es eso a lo que nos llama el Señor en esta noche, a que nos examinemos. Como les decía al inicio de esta predicación, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿No le hemos sentido el último tiempo? ¿Sentimos que está lejano, que no nos escuchan? Pero también nos mostraba que Cristo es la cabeza del cuerpo y que Él siempre está ahí, siempre nos está observando, siempre está dispuesto a escucharnos, siempre tiene palabras de amor para con nosotros. Nos reta de vez en cuando, claro que sí, tiene que hacerlo, somos personas pecadoras y nos tiene que enderezar el camino. Pero Cristo siempre ha estado dispuesto para abrazarnos con su Espíritu Santo, para mantenernos con tranquilidad y para decirnos, no temas, porque yo soy Jehová que te sustenta, que te acompaña, que estará contigo. Mantente fiel.
decía en medio de la predicación, Él será quien nos sustente, su poder será el que nos sustente hasta nuestro último suspiro, si es que Cristo no viene antes. Así que mis queridos hermanos, les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Le voy a pedir a nuestro hermano Jan que entonemos una alabanza para poder dar gracias por la palabra.